Te damos la bienvenida al canal En la trampa de los deseos. Aquí compartimos historias apasionantes sobre infidelidades. Que lo disfrutes. El ruido fue lo primero que me despertó. No era un sonido fuerte, pero sí persistente. Un crepitar rítmico que al principio confundí con ramas golpeando la ventana. Tardé unos segundos en darme cuenta de que no era el viento. El olor a humo llegó después, intenso y asfixiante. Mi corazón dio un vuelco y me levanté de golpe. Corrí hacia la ventana y cuando la abrí, lo vi, el cobertizo de madera estaba envuelto en llamas, iluminando la oscuridad de la madrugada. Álvaro, mi esposo, seguía durmiendo profundamente. Dudé un instante, pero sabía que no podía perder tiempo despertándolo. Me deslicé fuera de la cama, notando el frío del suelo bajo mis pies descalzos. Tomé una chaqueta ligera de la percha y me até rápidamente el cinturón sobre mi camisón de seda. No era la ropa más adecuada para enfrentar un incendio, pero no había tiempo para pensar en eso. Al abrir la puerta principal, el aire frío de la madrugada golpeó mi rostro, pero fue el calor abrasador del fuego lo que realmente me sacudió. El cobertizo ardía con furia y los sonidos de crujidos y golpes llenaban el aire. Dentro estaban mis hurones, los pequeños animales que me habían acompañado durante años, los que cuidaba con dedicación. Me acerqué al jardín y traté de desenrollar la manguera, pero mis manos temblaban tanto que no lograba sostenerla correctamente. ¡Maldita sea!, murmuré con frustración, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de mí. ¿Qué estás haciendo?, gritó una voz grave a mi lado. Me giré sobresaltada y vi a un hombre alto, con una chaqueta de cuero gastada, que parecía haber surgido de la nada. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una bufanda, pero sus ojos brillaban con una intensidad que me desconcertó. «¡Dame eso!», ordenó, arrebatándome la manguera sin esperar mi respuesta. Con movimientos rápidos y precisos, comenzó a dirigir el agua hacia las llamas. «Ve a abrir las jaulas y sácalos». «¡Rápido!». Su voz era tan autoritaria que me moví sin pensar. Cubrí mi rostro con la chaqueta y corrí hacia el cobertizo. El calor era insoportable y el humo quemaba mis ojos, pero no me detuve. Abrí una jaula tras otra mientras los pequeños animales corrían asustados hacia el patio. Sin embargo, uno de ellos, mi favorito, un pequeño albino llamado Nieves, estaba inmóvil en su jaula, acurrucado en una esquina. «Tranquilo, Nieves». «Estoy aquí», susurré, aunque mi voz apenas era un murmullo ahogado por el rugido de las llamas. Intenté sacarlo, pero estaba paralizado por el miedo. Fue entonces cuando sentí la presencia del hombre detrás de mí. «Toma esto», dijo, tendiéndome una cuerda. «Pónsela al cuello y sácalo con cuidado». Mis manos temblaban, pero logré colocarle la cuerda y entre los dos empujamos a Nieves hacia la salida. Cuando finalmente sentí el aire fresco en mi rostro, casi me desplomé en el suelo del patio. Nieves temblaba, pero estaba vivo. El hombre me miró mientras limpiaba su rostro cubierto de hollín con la manga de su chaqueta. Su expresión era una mezcla de cansancio y algo que no pude descifrar. «Llegué justo a tiempo», dijo con una media sonrisa, como si intentara restarle importancia a lo ocurrido. «¿Quién eres?», pregunté, todavía jadeando. «Solo alguien que pasaba por aquí», respondió antes de girarse y volver hacia el cobertizo para asegurarse de que no quedaba ningún peligro. El amanecer llegó con un silencio extraño. Las cenizas del cobertizo seguían humeando y el olor a quemado impregnaba cada rincón del patio. Álvaro finalmente se despertó, alarmado por el desastre, y pasó la mañana evaluando los daños. Los hurones estaban inquietos, moviéndose nerviosamente en sus jaulas improvisadas.
Yo trataba de ocuparme, pero mis pensamientos estaban nublados. El hombre, que finalmente se presentó como Héctor, seguía allí. No había dicho mucho, pero ayudaba a mi esposo a retirar los escombros y a revisar lo que se podía salvar. Su presencia llenaba el espacio de una manera extraña, como si fuera alguien que siempre había estado allí, aunque sabía que no era así. Dice que estaba de paso, comentó Álvaro mientras Héctor arrastraba un trozo de madera quemada. Le ofrecí quedarse unos días para ayudarnos con la reconstrucción. Parece que sabe lo que hace. Yo asentí, aunque una sensación de incomodidad se instalaba en mi pecho. Había algo en Héctor que no encajaba. Sus movimientos eran demasiado precisos, demasiado seguros, como si tuviera experiencia con este tipo de situaciones. Además, cada vez que me miraba, aunque fuera de reojo, sentía un escalofrío que no sabía interpretar. Esa noche, después de asegurarnos de que los hurones estaban tranquilos, me senté en la sala con una taza de té. Héctor seguía trabajando en el patio, a pesar de que ya había caído la noche. Observé su silueta desde la ventana, su postura relajada pero decidida. Había algo en él que me desconcertaba, pero al mismo tiempo no podía dejar de mirarlo. Cuando finalmente entró, llevaba un trozo de madera en las manos. Esto podría servir para reforzar la nueva estructura, dijo, dejando el trozo en el suelo cerca de la puerta. Gracias, murmuré, tratando de no cruzar su mirada. Él se quedó en silencio unos segundos y sentí como su presencia llenaba la habitación. Finalmente, se giró hacia mí. Tus hurones tienen suerte de tenerte. No todos habrían hecho lo que tú hiciste esta noche. No supe qué responder. Sus palabras eran simples, pero el tono con el que las dijo llevaba un peso que me dejó sin aliento. La mañana después del incendio fue un torbellino de actividad. Héctor se movía con una seguridad casi natural, revisando los escombros del cobertizo, haciendo sugerencias sobre cómo reforzar la nueva estructura y ayudando a Álvaro a organizar las herramientas. Mientras tanto, yo intentaba concentrarme en calmar a los hurones. Nieves, mi pequeño albino, seguía temblando, y sus ojos parecían reflejar el miedo que todavía sentía dentro de mí. Álvaro estaba encantado con la ayuda de Héctor. Incluso llegó a bromear durante el desayuno, tal vez deberíamos contratarlo para que se quede más tiempo. Parece que sabe más de construcción que cualquiera en el pueblo. Héctor sonrió de manera discreta, pero no respondió. En cambio, me lanzó una mirada rápida, intensa, como si quisiera decirme algo, pero se contuvo. Esa mirada me dejó inquieta, y mi mano tembló ligeramente mientras sujetaba mi taza de té. Pasaron los días, y la presencia de Héctor se convirtió en algo habitual. Aunque no hablaba mucho, siempre estaba disponible para ayudar, y su eficacia en cada tarea era casi desconcertante. Había algo en su manera de trabajar, en su postura y movimientos, que me hacía pensar que no era un simple viajero. Esa tarde, mientras estaba en el improvisado refugio de los hurones, sentí su presencia antes de verlo. Estaba parado en la entrada del pequeño cobertizo, observándome en silencio. Llevaba su chaqueta de cuero abierta, revelando una camisa de lino blanca que contrastaba con su piel ligeramente bronceada. ¿Cómo están?, preguntó, señalando a Nieves, que dormía en mi regazo. Más tranquilos. Nieves sigue algo nervioso, pero al menos ya está comiendo, respondí, evitando su mirada. Héctor se agachó a mi lado, apoyando un brazo en una de las cajas que usábamos como banco. El aroma a cuero y tierra llenó el aire entre nosotros. Los animales perciben cosas que nosotros no podemos, dijo suavemente, mientras extendía una mano hacia Nieves. Confían en ti porque saben que harías lo que fuera por ellos. Sus palabras, dichas con tanta calma, resonaron en mi pecho.
Nieves, que normalmente era tímido con los extraños, se dejó acariciar por él, lo que me sorprendió. ¿Siempre has sido tan observador?, pregunté, tratando de romper la tensión que comenzaba a acumularse en el pequeño espacio. Héctor sonrió ligeramente, sin apartar la mirada de Nieves. Uno aprende a observar cuando no tiene nada más. Su respuesta era simple, pero el tono en el que lo dijo estaba cargado de algo más profundo. Quería preguntarle qué significaba eso, pero no me atreví. En cambio, dejé que el silencio llenara el espacio entre nosotros, un silencio que no era incómodo, sino pesado, como si estuviera cargado de palabras no dichas. Esa noche, después de la cena, salí a la terraza para intentar despejar mi mente. Me envolví en una manta de lana, y el aire fresco de la noche me ayudó a calmarme. Observé las luces lejanas del pueblo, pensando en cómo nuestras vidas habían cambiado en tan solo unos días. El incendio, la presencia de Héctor, mi propia confusión. Todo parecía una mezcla caótica que no sabía cómo manejar. Sentí sus pasos antes de escucharlo. Giré la cabeza y lo vi acercarse. Traía consigo 2 copas y una botella de vino que Álvaro había dejado en la cocina. Pensé que quizás necesitarías esto, dijo, tendiéndome una copa. Gracias, respondí, aceptándola. El líquido oscuro brilló bajo la tenue luz de las estrellas. Héctor se apoyó en la barandilla de la terraza, mirando hacia el horizonte. Su perfil, iluminado por la luz de la luna, parecía casi esculpido, como si perteneciera a otro tiempo o lugar. Tomó un sorbo de vino antes de hablar. Este lugar es tranquilo. Es fácil olvidarse del mundo aquí. A veces creo que olvidarme del mundo es justo lo que necesito, dije sin pensar. Héctor me miró entonces, y sentí como su mirada atravesaba las capas que había construido para protegerme. No dijo nada, pero su silencio lo decía todo. El viento sopló y mi manta se deslizó ligeramente, dejando al descubierto mi hombro. Antes de que pudiera ajustarla, él se inclinó y la colocó de nuevo sobre mí con una delicadeza que me dejó sin aliento. Sus dedos rozaron mi piel por un instante, y ese breve contacto pareció encender algo dentro de mí. Es tarde. Deberías descansar, dijo finalmente, apartándose. Asentí, incapaz de encontrar las palabras. Lo vi desaparecer en la oscuridad y me quedé allí, sola, con el corazón latiendo con fuerza y una sensación de vacío que no podía explicar. A la mañana siguiente, encontré una pequeña caja sobre la mesa del porche. Dentro había un collar simple pero elegante, hecho de cuero trenzado con un pequeño colgante en forma de hoja. Lo sostuve en mis manos, preguntándome quién lo había dejado. Es para ti, dijo Héctor desde la puerta, con su tono calmado habitual. ¿Por qué?, pregunté, sorprendida. Lo vi en el mercado del pueblo y pensé que te quedaría bien, respondió con un encogimiento de hombros. Considera que es un agradecimiento por cuidar de tus hurones. No supe qué decir. Mi primer impulso fue rechazarlo, pero algo en su mirada me detuvo. En cambio, me lo coloqué y sentí como el cuero suave se adaptaba a mi cuello. Gracias, murmuré. Héctor sonrió, una sonrisa casi imperceptible, antes de regresar al trabajo con Álvaro. Me quedé en el porche, tocando el colgante y preguntándome por qué un simple regalo podía causar tanto impacto. La rutina en la finca parecía estabilizarse, pero mi mente estaba lejos de estar tranquila. Héctor seguía trabajando con Álvaro en la reconstrucción del cobertizo. Cada vez que pasaba junto a mí, aunque fuera fugazmente, sentía un escalofrío que no podía ignorar. Era como si su presencia llenara cada rincón, incluso cuando no estaba cerca. Esa tarde, mientras cuidaba de Nieves en el pequeño refugio que improvisamos para los hurones, Héctor apareció en la puerta. Llevaba una camisa remangada, con las muñecas expuestas,
revelando pequeñas cicatrices que hasta ese momento no había notado. Su cabello estaba ligeramente despeinado y traía en la mano un balde de agua. ¿Te ayudo?, preguntó, su tono tan neutral que no dejaba lugar para interpretaciones. No hace falta, estoy bien, respondí, aunque sabía que era mentira. Mis pensamientos estaban desordenados y su presencia no hacía más que agudizar esa confusión. Sin embargo, él no se movió. Entró lentamente, dejando el balde a un lado, y se acercó a Nieves, que lo miraba con una mezcla de curiosidad y cautela. Tienes que ser paciente con él. Los animales sienten más de lo que creemos, dijo mientras extendía su mano hacia el pequeño albino. Nieves, para mi sorpresa, se dejó acariciar. Héctor tenía una calma en sus movimientos que parecía hipnotizar no solo al animal, sino también a mí. «¿Eres bueno con ellos?», murmuré, observando cómo Nieves se relajaba bajo su tacto. «Uno aprende a serlo cuando no tiene más remedio», respondió con un tono que parecía cargado de historias no contadas. Quería preguntarle más, pero me detuve. Había algo en su mirada que me decía que no estaba listo para compartir. En cambio, el silencio volvió a llenarnos, un silencio que, aunque pesado, no era incómodo. Esa noche, después de la cena, me escapé al pequeño prado detrás de la casa. Necesitaba despejarme, alejarme de las emociones que Héctor despertaba en mí. Me tumbé en la hierba, dejando que el cielo estrellado me envolviera, buscando respuestas en la inmensidad del universo. No me sorprendió escuchar sus pasos detrás de mí. Giré la cabeza y lo vi acercarse con su andar tranquilo y seguro. «No sabía que este era tu lugar», dijo con una leve sonrisa, sentándose a mi lado. «Hoy lo es», respondí, intentando sonar indiferente. Héctor se recostó en la hierba, mirando el cielo. La luz de las estrellas iluminaba su perfil y por un momento me encontré estudiando cada línea de su rostro. Había algo en él, una mezcla de fuerza y vulnerabilidad, que me resultaba imposible de ignorar. ¿Alguna vez has sentido que estás viviendo una vida que no es la tuya?, pregunté, sorprendida de escuchar mis propias palabras. Él no respondió de inmediato. Tomó una pequeña piedra y la lanzó al aire antes de hablar. «A veces. Pero la pregunta no es si es tu vida o no, sino qué vas a hacer al respecto». Su respuesta resonó en mí de una manera que no esperaba. Me giré hacia él y nuestras miradas se encontraron. La intensidad en sus ojos era casi palpable, como si estuviera esperando algo, una decisión, una señal. Sin pensar, me incliné hacia él. Nuestros labios se rozaron, primero con timidez, luego con una pasión contenida que explotó en cuestión de segundos. Su mano se deslizó suavemente por mi cuello, enviando un escalofrío por mi espalda. La hierba bajo nosotros parecía desvanecerse y el mundo se redujo a ese instante. Pero justo cuando sentí que estaba perdiendo el control, la realidad me golpeó como un balde de agua fría. Me aparté, respirando con dificultad, mientras la culpa se apoderaba de mí. «Esto no puede pasar», murmuré, con la voz temblorosa. Héctor me miró con una expresión que no pude descifrar, una mezcla de comprensión y algo más profundo. «Ah, lo sé», respondió, su tono tan calmado que solo aumentó mi confusión. Me levanté rápidamente, necesitaba espacio, distancia, algo que me ayudara a recuperar el control. «Tengo que volver», dije, sin atreverme a mirarlo. «Clara», me llamó, pero no giré la cabeza. Seguí caminando hacia la casa, sintiendo que cada paso me alejaba de algo que no sabía si podía manejar. Al llegar a la casa, encontré a Álvaro leyendo un libro en el salón. Me miró con sus ojos cálidos, esos que solían hacerme sentir segura, pero esta vez solo me llenaron de culpa. «¿Todo bien?», preguntó, dejando el libro a un lado. «Sí, solo necesitaba un momento afuera», respondí rápidamente, intentando sonar tranquila.
Subí a nuestra habitación y me senté en el borde de la cama, acariciando el colgante que Héctor me había dado días atrás. Ese simple gesto me recordó que no podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Algo dentro de mí había cambiado y no sabía cómo volver atrás. Al día siguiente, mientras organizaba las herramientas en el cobertizo medio reconstruido, encontré algo que no debía estar allí, una pequeña libreta de cuero. La abrí por curiosidad, pensando que era de Álvaro, pero lo que encontré me dejó sin aliento. Había dibujos detallados de la finca, con fechas y anotaciones sobre cada rincón. Lo más inquietante era que algunas de las notas parecían haber sido escritas antes del incendio. ¿Qué haces? La voz de Héctor interrumpió mis pensamientos. Me giré rápidamente, sosteniendo la libreta en mis manos. ¿Esto es tuyo?, pregunté, mi tono más acusador de lo que pretendía. Él se acercó lentamente, con una expresión imperturbable. Sí, lo es. ¿Por qué tienes todo esto?, insistí, señalando los dibujos. Porque sabía que vendría aquí, respondió con una calma que solo aumentó mi confusión. ¿Qué significa eso? Mi voz se elevó, pero él no pareció alterarse. Lo entenderás pronto, Clara, dijo simplemente antes de salir del cobertizo, dejándome sola con más preguntas que respuestas. La noche después de encontrar la libreta fue un torbellino de pensamientos. Me quedé despierta en la cama, mirando el techo, mientras Álvaro dormía profundamente a mi lado. La libreta seguía en el cobertizo, donde la había dejado, pero las imágenes de sus páginas no salían de mi mente. ¿Cómo podía Héctor haber sabido tanto sobre nuestra finca antes de llegar? ¿Quién era realmente este hombre? A la mañana siguiente, decidí confrontarlo. Salí temprano, buscando a Héctor en el patio, pero no estaba. Álvaro mencionó que había ido al pueblo a buscar madera. Sentí un alivio momentáneo, necesitaba tiempo para pensar antes de enfrentarlo. Mientras organizaba los restos de las herramientas en el cobertizo, Nieves apareció, moviéndose silenciosamente a mi alrededor. Su pequeña figura me transmitía una sensación de calma que no había sentido desde hacía días. Me agaché para acariciarlo, dejando que su suave pelaje me devolviera a la realidad. Fue entonces cuando escuché sus pasos. Héctor estaba de pie en la puerta del cobertizo, con su postura relajada, pero sus ojos parecían más intensos de lo habitual. Clara, tenemos que hablar, dijo con voz firme, sin dejarme tiempo para empezar la conversación. Sí, creo que tenemos mucho que discutir, respondí, enderezándome y cruzando los brazos. Héctor entró lentamente, dejando la puerta abierta detrás de él. Su presencia llenó el pequeño espacio y el aire pareció volverse más denso. «¿Encontraste mi libreta?», afirmó, sin un rastro de duda en su tono. «Sí, la encontré». «Y quiero respuestas, Héctor. ¿Por qué tienes dibujos y anotaciones sobre este lugar antes de llegar aquí?», pregunté, sintiendo cómo la tensión en mi pecho crecía. Héctor me miró en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Luego suspiró, como si estuviera a punto de soltar una verdad que había estado guardando durante demasiado tiempo. «Porque este lugar no es un accidente para mí», dijo finalmente. «Vine aquí porque sabía que algo iba a pasar. Algo que debía evitar». Su respuesta me dejó helada. Intenté procesar lo que acababa de decir, pero no tenía sentido. ¿Evitar qué?, susurré, casi temiendo la respuesta. Héctor bajó la mirada por un momento antes de hablar. «Hace años, perdí a alguien importante en un lugar como este. El incendio fue como un reflejo de lo que ya viví una vez. Sabía que debía estar aquí, pero no sabía por qué hasta esa noche». Su confesión fue como un golpe. Su dolor era palpable, pero no explicaba cómo podía haber sabido sobre nuestra finca.
Quise preguntar más, pero en ese momento Nieve saltó hacia él, interrumpiendo el silencio. Héctor se agachó para acariciarlo, y su expresión cambió a una más suave. Ellos confían en ti, y como yo lo hago, murmuró, su tono más íntimo que nunca. Esa tarde, el cielo comenzó a oscurecerse. Una tormenta se aproximaba y el aire estaba cargado de electricidad. Álvaro había salido al pueblo, dejando a Héctor y a mí solos en la finca. Intenté concentrarme en las tareas pendientes, pero la presencia de Héctor era imposible de ignorar. Cada vez que pasaba cerca, su mirada parecía atravesarme. Cuando finalmente la lluvia comenzó a caer, me refugié en el cobertizo improvisado donde ahora estaban los hurones. Estaba ajustando una de las jaulas cuando escuché la puerta abrirse detrás de mí. Héctor estaba allí, empapado, con el cabello pegado a la frente y la camisa húmeda pegándose a su pecho. La visión me dejó sin palabras. Aclara, dijo, su voz apenas audible sobre el sonido de la lluvia. No podemos seguir evitando esto. ¿Esto? Pregunté, aunque sabía perfectamente a qué se refería. Héctor dio un paso adelante, acortando la distancia entre nosotros. Sentí mi corazón acelerarse mientras su mirada se clavaba en la mía. La tensión en el aire era casi insoportable. No pedí que esto pasara, dijo suavemente, pero no puedo ignorarlo. Antes de que pudiera responder, su mano se deslizó hacia mi rostro, apartando un mechón de cabello que se había pegado a mi mejilla. Su toque era cálido, y aunque todo en mi mente gritaba que me alejara, mi cuerpo no respondía. En cambio, me incliné hacia él, dejando que nuestras respiraciones se mezclaran. Cuando finalmente nuestros labios se encontraron, fue como si la tormenta se desatara dentro de mí. El mundo exterior desapareció, dejando solo el sonido de la lluvia y el calor de su cercanía. Sus manos recorrieron mi espalda con una suavidad que contrastaba con la intensidad del momento. Cada movimiento parecía calculado, como si hubiera estado esperando este instante desde siempre. Pero justo cuando sentí que todo a mi alrededor se desmoronaba, un ruido fuerte nos interrumpió. Me aparté rápidamente, mi respiración agitada, mientras el sonido de pasos pesados resonaba en el cobertizo. Álvaro estaba de pie en la entrada, con la ropa empapada y una expresión de incredulidad en su rostro. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz cargada de tensión. Mi corazón se hundió al verlo allí. Quise responder, pero las palabras no salían de mi boca. Héctor, por otro lado, se mantuvo firme, su mirada fija en Álvaro. Es mejor que lo hablemos afuera, dijo Héctor, su tono tan calmado que parecía desafiar la tormenta. Álvaro y Héctor salieron bajo la lluvia, dejándome sola en el cobertizo. Me desplomé en una de las cajas, sintiendo cómo la culpa y la confusión me envolvían. No podía escuchar lo que decían, pero sus voces eran graves, cargadas de emociones que no necesitaban palabras para entenderse. Cuando finalmente la puerta volvió a abrirse, fue Héctor quien entró primero. Estaba empapado, pero su expresión era indescifrable. Se acercó a mí, dejando caer algo en mis manos, la libreta. Tienes que decidir, Clara. Esta historia no ha terminado, dijo antes de dar media vuelta y desaparecer en la lluvia. Me quedé allí, sosteniendo la libreta, con el corazón en un puño. Miré hacia la puerta, pero Héctor ya no estaba. Solo la lluvia y la oscuridad me acompañaban, mientras una sensación de pérdida y algo más profundo, más inquietante, se apoderaba de mí. Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.